Feliz domingo de resurrección para todos. Hoy nos unimos para alabar a aquel que resucitó, a quien dio su vida por nosotros, pero 3 días después resucitó de entre los muertos victorioso para darnos perdón y salvación. También te invitamos a adorar al Señor por esa gracia sublime que nos ha dado, por ese sacrificio inmerecido en la cruz y por la victoria que representa su resurrección. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Cuando en Sión por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre ahí su amor que me salvó. Su amor que me salvó, su amor que me salvó. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Ya libre soy, Dios me salvó y mis cadenas ya Él rompió, y como un río fluye el perdón. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Sublime gracia, inmenso amor. Qué hermoso fue empezar nuestro tiempo de alabanza entonando ese hermoso himno, Sublime Gracia. Himno de muchos años que nos trae una verdad increíble, la gracia del Señor, ese favor inmerecido. Ni tú ni yo merecíamos su amor, su perdón, la muerte de Él, su sacrificio por nosotros, pero Él decidió dárnoslos. Y en primer lugar,
Su gracia es para nuestra salvación. Y vamos a leer lo que dice Efesios 2, los versículos 4 y 5, que son para nosotros. Dice de la siguiente manera: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Imagina eso. Solo por la gracia de Dios puedes experimentar la misericordia y el perdón. Y eso celebramos hoy en su resurrección. Celebramos que Él mostró su gracia por ti y por mí. En segundo lugar, esa gracia sublime de la que estuvimos cantando nos permite ver cómo podemos confiadamente acercarnos a Dios. Y vamos a leer un pasaje hermoso que está en Hebreos 4:16. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Saben, hoy conversábamos en la tarde y quiero que mi esposa les comparta un poquito acerca de lo hermoso de esta gracia que nos habla este versículo. Es muy interesante cuando leemos este pasaje algo que nos llamó poderosamente la atención. Y es ver un trono, pero también la gracia. Es decir, que nosotros podemos encontrar un rey que nos ha dado tanto amor, que ha mostrado tanta gracia para con nosotros y que podemos acercarnos a Él confiadamente, que nos da esa confianza, aunque es rey, aunque es glorioso, aunque Él es majestad. Él se acerca a nosotros con confianza. Imagínense eso, ahí muestra su misericordia y su bondad. Un Dios que es todopoderoso, el Señor que tiene toda autoridad, pero a la vez un corazón lleno de compasión y misericordia y de gracia por nosotros. Qué especial, ¿verdad? Nuestro Dios. En tercer lugar, esa gracia sublime en la cual estamos trabajando el día de hoy, esa gracia que es recordada hoy, día de resurrección, porque nos habla de salvación, también nos habla de transformación. Y por eso vamos a leer un pasaje más, que se encuentra en Tito 2, los versículos 11 y 12. Pues la gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Imaginen eso, ¿sí? Imagínate ver cómo el Señor nos mostró su gracia, pero también para instruirnos y enseñarnos. ¿Y qué nos quiere enseñar el Señor? Si nos quiere hablar un poquito de eso, ¿qué vemos en ese pasaje que el Señor quiere enseñarnos? Ciertamente, el pasaje aquí nos dice que la gracia de Dios nos trae salvación. Es algo que hemos estado viendo. Ya estamos claros de que esa gracia nos trae salvación. Pero con ello también trae otra cosa, que es que nosotros ahora debemos vivir una vida que agrade a Dios. Transformación, ¿verdad? Una transformación, Qué exacto. bonito, Una transformación que va a traer consigo devoción al Señor, que va a traer fidelidad, que va a traer honra, alabanza. O sea, una manera muy diferente de vivir. Sí, y exactamente, es un cambio de mentalidad. De por sí la Biblia nos dice que llega a nosotros la mente de Cristo, que somos nuevas criaturas. Imagínense cada una de esas cosas. Esa transformación la trae la gracia de Dios a nuestras vidas. Ciertamente la gracia de Dios trae salvación a nuestras vidas. Nos da esa oportunidad de acercarnos a Dios porque la relación con Él estaba rota por el pecado, pero el sacrificio de Jesús, mostrándonos su gracia, nos abrió un camino para ahora tener una relación confiadamente con el Padre. Y en tercer lugar nos trae transformación, que hablamos al final, ¿verdad? Nos permite vivir una vida nueva como Cristo quiere de nosotros. Y vamos a seguir adorando a Dios porque Él vive. Jesucristo nos muestra que su sacrificio fue aceptado porque Él resucitó. Y hoy festejamos eso como pueblo cristiano. Este domingo celebramos la resurrección de nuestro Dios.
mañana temprano, mientras aún estaba oscuro, María Magdalena llegó a la tumba y vio que habían rodado la piedra de la entrada. Es interesante ver cómo en todos los evangelios nos muestra que fueron las mujeres las que llegaron en primer lugar al sepulcro de nuestro Señor. Y en este caso vamos a hablar de esta mujer que se nos muestra en el capítulo 20 de Juan, que es María Magdalena. Y la historia nos explica que ella llegó temprano en la mañana y vio la piedra movida. Y cuando lo vio, yo me imagino el susto. Imagínate el susto que tenía esta mujer ver que el cuerpo del Señor tampoco estaba allí, y sale corriendo a avisarle a los discípulos. Se consigue a Pedro y a Juan en el camino, les avisa y ellos salen corriendo hacia el sepulcro. Y cuando llegan, ven que está vacío, ven que están allí las telas, los sudarios de Jesús, y creen por fe de que Él ha resucitado. Pero María Magdalena se queda allí en el sepulcro y empieza a llorar frente al sepulcro. Y dicen que miró hacia el sepulcro y vio que estaban dos ángeles allí, uno de cada lado de donde recostaron a nuestro Señor. Y uno de los ángeles que está allí le dice: ¿por qué lloras? Y algo interesante que ocurre es que luego ella, yo me imagino que se asusta, no sabemos exactamente cuál fue la reacción de María Magdalena, pero ella se voltea para irse y se consigue a Jesús de frente. Y Jesús le hace la misma pregunta: ¿por qué lloras? Ella ahí no se había dado cuenta que era Jesús, pero por segunda vez el Señor le hace esa pregunta. Y creo que no es casualidad que veamos a los ángeles y a Jesús haciéndole esa pregunta a María Magdalena: ¿por qué lloras? Y hay algo interesante en esa pregunta que me gustaría que pudiéramos compartir. Sí, es muy interesante cómo Jesús, bueno, primero el ángel y luego Jesús, le hacen la misma pregunta a María Magdalena: ¿por qué lloras? En mis terapias con muchos pacientes yo tengo que hacer esa pregunta. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos llorando y sabemos que es por alguna emoción, pero no hemos identificado el por qué. Yo creo que allí María Magdalena la estaban haciendo reflexionar, de que ella le diera un sentido a sus lágrimas. Exactamente. De que ella pudiera entender por qué esas lágrimas, por qué estaba llorando. Y algo interesante para nosotros es que tal vez el Señor está preguntando hoy: ¿por qué lloras? ¿Cuál es el sentido que les damos a esas lágrimas? Porque es importante darle significado a nuestras lágrimas, es importante el conocer por qué lloramos o qué nos hacen sentir en nosotros. Sí, precisamente eso, es como darle un nombre a nuestras lágrimas. Exactamente. O sea, ¿por qué estamos llorando? ¿Por qué esas lágrimas? ¿De dónde vienen? ¿De qué emoción? ¿Qué te están haciendo sentir? Y algo importante que también es algo que podemos ver en este pasaje es que cuando identificamos, el Señor le quería preguntar eso a María Magdalena, porque algo que el Señor quiere hacer con la vida de esta mujer y quiere hacer a nosotros es traernos consuelo. Y algo súper importante para este día y para ese momento de la resurrección es que la resurrección de Cristo trae consuelo y trae esperanza, y eso quita la tristeza de nuestra vida. Entonces, si estamos llorando, si estamos sufriendo, si estamos pasando por el dolor, como muchas veces lo hemos conversado, el Señor quiere que identifiquemos cuál es la razón, y que las razones que tenemos en Él para tener esperanza, para tener vida, para tener propósito, son muchísimos mayores que las dificultades y que las situaciones o circunstancias que nos traen ese dolor y esa tristeza. Sí, es muy interesante ver eso, de verdad, porque hasta que nosotros no entendemos el porqué de nuestras lágrimas, ¿cómo vamos a ser consolados? Una vez que María puede identificar en ella el por qué está llorando, quizás diría: bueno, porque ya el maestro no está, porque ahora estoy sola, Él es el único que me ha amado de una manera sin igual, Él es el que ha estado conmigo a pesar de las circunstancias, el que me ha entendido. Quizás se sentía sola, se sentía abandonada, y al ella entender eso, ella podía recibir consuelo, y el consuelo venía de que el Señor no la había dejado, Él ha resucitado, Amén. Él Así vive, Él está allí con ella nuevamente. Y está con nosotros, y de la misma manera nosotros podemos sentir ese consuelo, que nuestro Señor vive.
Muchos alrededor del mundo adoran personas que murieron, dioses que no existen, y nosotros podemos adorar al Rey que vive, que resucitó y que además nos da esperanza para un futuro. Y ciertamente su resurrección es aquella que nos trae esperanza, esperanza para cualquier momento de dolor o para cualquier circunstancia difícil, porque para mí la resurrección es sinónimo de victoria. Amén. Y en ella podemos tener esperanza hacia el futuro, porque realmente no tendría sentido nuestra vida ni nuestra fe a menos que Cristo resucitara. Es hermoso realmente cuando nosotros podemos entender que nosotros tenemos un Dios vivo. Nuestra fe está fundamentada en un Dios que no vio la muerte. Muchas religiones, ¿verdad?, tienen a sus líderes en la tumba, pero nosotros tenemos a nuestro Dios vivo, amén, resucitado. Él venció la muerte. Eso nos da a nosotros la certeza y la seguridad de que nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. María tenía una confianza. Ella vio en la tumba y esa tumba estaba vacía. En eso tenemos esperanza, en eso tenemos nuestra fe. El apóstol Pablo podría decir de que sin la resurrección nuestra fe no tenía el fundamento necesario, pero nosotros creemos en un Dios vivo que resucitó y que su tumba está vacía. Por eso no vamos a visitar una tumba donde hay huesos o los restos de nuestro Salvador, de nuestro Rey, de nuestro Dios. No, esa tumba está vacía. Cuando el Señor vuelva, dice, las tumbas se abrirán y los que hemos dormido en Cristo, con Él vamos a resucitar. Amén. Qué maravilloso. Y ¿sabes por qué tenemos victoria? Y yo quiero ir a ese punto. La resurrección es sinónimo de victoria. Tenlo allí en mente. Su resurrección es sinónimo de victoria. ¿Por qué? En primer lugar, porque su victoria, su resurrección, nos permite saber de que el sacrificio de Jesús fue aceptado. Por lo tanto, nosotros tenemos perdón de nuestros pecados. Porque si Él no hubiese resucitado, la muerte o el poder del pecado hubiese dominado sobre Cristo, pero Jesucristo venció al pecado, y por eso tú y yo podemos tener ese perdón de pecados y ya no seguir bajo la culpa o bajo el peso del pecado sobre nuestras vidas, porque Él venció. Esta expresión que estamos estudiando acerca de que la resurrección es sinónimo de victoria, en segundo lugar nos permite entender que Jesús venció sobre la muerte. Imagina eso, venció sobre el pecado, pero Jesús también venció sobre la muerte, porque ella no lo pudo contener. No pudo contener el poder de nuestro Salvador. El sepulcro no pudo mantenerlo allí encerrado. Esta canción que entonamos decía algo muy interesante. Si puedes comentarlo. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, sepulcro, tu victoria? Sí, qué hermosa frase la que dice esta canción, inspirado en lo que nos dice en la Biblia el apóstol Pablo, hablando de cómo la muerte no pudo contener la santidad, la perfección de nuestro Dios, y Él venció la muerte. Sabes, tal vez Satanás quiso herir a nuestro Señor y que muriera en esa cruz, pero su santidad y perfección, su poder, le hicieron vencer sobre la muerte. Y en su resurrección, en su vida, nosotros también tenemos victoria sobre la muerte. En último lugar, su tumba vacía nos recuerda su victoria, pero que es una victoria no temporal, sino que es eterna. ¿Y qué podemos hablar de esa eternidad de la victoria de nuestro Dios? Hay un pasaje hermoso que está en Romanos 8, el versículo 37, dice: claro que no. A pesar de todas estas cosas, nuestra victoria es absoluta por medio de Cristo, quien nos amó. Nada nos va a poder separar del amor de Dios. Amén, así es. El amor de nuestro Dios nos ha dado una victoria total sobre todas las cosas. No es algo temporal. No tienen que haber otros sacrificios para hacerlo. ¿Recuerdas que antes en el Antiguo Testamento los sacerdotes, el sumo sacerdote tenía que ir una vez al año, todos los años, para ofrecer un sacrificio delante de Dios por el perdón de los pecados? Pero la Biblia nos dice cómo el sacrificio de Jesús fue completo, absoluto, y no se necesitó ningún otro. Y lo vemos en la resurrección, cómo eso fue aceptado delante de Dios. Y por eso su victoria nos trajo perdón, victoria sobre la muerte,
victoria sobre el pecado y también esa victoria es eterna. Y por eso tenemos la opción o la oportunidad abierta de poder tener vida eterna por siempre y siempre con nuestro Dios. Y quiero terminar diciéndote qué importante es la victoria que el Señor nos ha dado, esa victoria eterna, esa victoria sobre el pecado y sobre la muerte. En ella nosotros tenemos una promesa también que el Señor nos da a todos los que hemos creído en Él, que es que resucitaremos con Él, porque Él es la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Qué hermosa promesa de nuestro Dios. Y te digo algo, podemos tenerla en nuestras vidas, pero si hemos abierto nuestro corazón a Él, si le hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, y realmente vivimos una vida que sea transformada por esa gracia de nuestro Dios, y Él la ofrece a cada uno de nosotros, es por gracia, es por su amor. Y yo quiero invitarte a orar, a pedirle al Señor de que obre en tu vida, de que saque de ti esas tristezas, esas lágrimas, tal vez como las de María Magdalena, que no tienen sentido, si se puede llamar así, porque en Cristo tenemos esperanza, tenemos un futuro y tenemos, por supuesto, el mejor consuelo que podamos tener. Vamos a orar. Señor Jesús, te damos las gracias porque tú eres un Dios bueno, un Dios maravilloso, y en ti confiamos total y absolutamente. Gracias, Señor, por darnos la victoria, porque tú venciste y junto a ti tenemos victoria, tenemos vida nueva y podemos tener una eternidad contigo. Te pido, Dios, por todos los que escuchan este mensaje y están en lágrimas, están en medio de procesos de dolor. Señor, que ellos puedan entender que tú eres el Dios que trae todo consuelo y que en ti hay esperanza, hay propósito y hay un futuro. Señor, también te pido para que aquellos que aún no han rendido su vida delante de ti y no tienen esa seguridad de su futuro, Señor, que aún le tienen miedo a la muerte, que aún tienen miedo al mañana, te pido, oh Dios, que ellos puedan abrir su corazón, abrir su mente y en este momento, por medio de tu Espíritu Santo, obra en sus corazones y que ellos sean retados a buscarte a ti, a buscar tu presencia. Señor, gracias por este tiempo en que te adoramos y en que también pudimos gozarnos en tu palabra y en saber de que resucitaste, en que nos diste de tu gracia y también nos diste victoria. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias damos a Dios por esta oportunidad que nos dio de poder compartir de su palabra, de poder levantar alabanzas delante de Él, de poder celebrar que nuestro Rey vive, no se quedó en esa tumba, sino que resucitó. Por eso valoremos que Él dio su vida por nosotros, por darnos salvación y darnos vida eterna. Pero también regocijémonos porque Él vive. Amén. Les invito a que canten con nosotros nuevamente esta canción, pero ya con el entendimiento. Jesús vive, Él vive, la muerte no lo pudo contener, Él resucitó. Amén. Feliz domingo. Dios les bendiga. Bendito sea Dios y Padre del Señor Jesús, quien vive hoy. Esperanza viva tengo, vida junto a Él me dio y de la muerte me resucitó.
Jesús.